Estamos en la asociación Magda ACE para realizar una entrevista a Gerardo Nogaray Benítez, director de la empresa Ecoinnova, que tiene ya tiempo presentando su proyecto de gasolina a través de desechos sólidos, plástico en particular. Queremos que el profesor nos hable acerca de su proyecto. Bueno, el proyecto en teoría es que de los plásticos que están tirados en la basura, a excepción de algunos dos, ya lo veremos ahorita, se puede obtener, regresando el proceso por el que se les fabricó, se puede obtener un hidrocarburo. Esto te da como resultado, ya lo hemos hecho muchas veces, que obtengas 70% diésel y luego ya comienzas a jugar en el rango del otro 30% con gasolina. Pero si continúas incluso el proceso, puedes llegar a obtener hasta tiner. También recordamos esta parte que los combustibles pues, son de uso diario y de todos en este mundo, y si bien podríamos no hacer este proceso, bueno, pues también se le puede meter incluso biomasa al proceso de pirólisis. Lo que yo desarrollé fue no el proceso de pirólisis, eso es viejísimo. Lo que yo desarrollé fue un catalizador con el que los plásticos, una vez que se les piroliza, mantengan su estado estable en almacén. Es decir, si lo ponemos en un bote, nos dure ahí años. Porque, lo tengo que decir, niños no hagan esto en su casa, pero podrías tú hacerlo en tu casa en una olla express. Le metes plásticos, los escoges, no metan CPVC ni PVC, que son clorados del proceso, y esos te van a generar cáncer. Pero si usas cualquier otro plástico, haces una columna de agua y metes ahí a tu burbujeador y se va a comenzar a generar el combustible. Ese lo usas en las 3 primeras horas en tu coche y vas a tener un rendimiento igual de un combustible de venta en la calle. Pero conforme pasa el tiempo se va a oxidar, y esto se entiende como que al contacto con el aire se empieza a hacer duro, se hace una nata y ya no va a servir, tu coche se va a fregar. Entonces lo que yo desarrollé fue que se pudiera mantener en una manera estable, ¿verdad? También la otra es que si, por ejemplo, por el proceso de pirólisis pones biomasa, pues no estás más que regresándole a la tecnología de los 30, cuando en su momento había unos vehículos con un cofre grandísimo y te quedabas sin combustible, te parabas, agarrabas hojitas, palitos, los cerrabas y te ibas otra vez. Como en la película de Volver al Futuro, que le echa basura. Bueno, ¿qué crees? Esa tecnología no es nueva, esa es de los 30. ¿Y existen vehículos todavía funcionando así? Ese es el principio. Bueno, respecto al proceso de pirólisis, a mí me gustaría que nos explicaras un poco sobre qué tipo de desechos genera, y también, además de los gases y de este proceso del que hablas para generar diésel y gasolina, qué tanto de la basura hay de aprovechamiento y de qué manera los desechos o los residuos son almacenados, en dónde son almacenados, si van a tener algún tipo de repercusión, qué tipo de almacenamiento se requiere, qué tan riesgoso puede ser para la salud humana, ¿cómo lo manejas? Bueno, primero, si no metes CPVCs, por ejemplo, y sus hermanos, químicamente hablando, o sea, todo está seguro relativamente. Es decir, si no explota, todo sale bien. Pero también te tengo que decir que, por ejemplo, en un descuido, si entran CPVCs, y desgraciadamente también lo tengo que decir así, algunos de los primeros plásticos que se llegaron a vender aquí en el país llevaban una parte de CPVC, entonces sí puede llegar a ser peligroso en ese sentido, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se les evaluaba como tal. Es decir, aquellos platos viejos que muchas personas conservan en su casa y que ahora tiran a la basura porque ya dejaron de funcionar, no dice de qué están hechos. Entonces sería prácticamente imposible saber cuáles sí y cuáles no. Entonces sí existe un riesgo para los mamíferos, no necesariamente el humano. Para los reptiles también lo existe, para las plantas no.
Esto es cuando vemos los CPVCs. Riesgos en el proceso, pues sí, si pasa uno que esté herido del corazón y le cierra una válvula, pues puede explotar el equipo, eso es lógico y pasa en las refinerías a lo largo del mundo, o ha pasado. En el resultado de los gases que se procesan, no sé si te has fijado que las refinerías tienen una llamita por ahí. Esa es una llama de seguridad. Es preferible quemar los gases que se generan en esos procesos, porque entonces ya al ser dióxido, monóxido de carbono, las plantas lo pueden aprovechar y entonces ya generar oxígeno para todos. Entonces, si se liberara sin quemarse, eso es peligroso, eso es muy malo ambientalmente hablando. Si, por ejemplo, sacas los combustibles de los plásticos y los metes en un vehículo que esté mal afinado, que no esté a tono con bujías, con cables, con todo aquello, pues también vas a contaminar. Es malo, sí, pero recordemos que los plásticos ya no tienen azufre, a diferencia del petróleo que se saca del pozo. Muchos de los combustibles que se sacan del pozo aún llevan rastros de azufre, los plásticos ya no lo llevan. Entonces, en teoría sería un elemento, un combustible muchísimo más ecológico que el que vende Pemex, por ejemplo, por hablar de la paraestatal nacional. Y al final los rastros que te quedan de carbón, que en realidad no es un carbón, es un coque, o sea, está negro, es negro de humo, incrustados en el reactor, los juntas, los aglutinas con cemento, puede ser, y agua, y esto es un elemento que pueden usar las cementeras, por ejemplo, para generar cemento en su calcinación, y no usar, por ejemplo, llanta, que también sabemos que es en extremo contaminante, aunque la llanta viene de un árbol, no viene del petróleo. Originalmente. Uh-huh. Bueno, yo había leído en una entrevista previa que tú hablabas acerca de la preocupación de los desechos, o sea, de todo tipo de desechos y de la falta de separación que se tiene. Dado que tu proyecto va a requerir de cierto tipo de desechos, no de todos los desechos, ¿cómo planeas tú hacerte llegar todos estos recursos cuando en México tenemos tan poca cultura de la separación de basura? Es decir, si nosotros tiramos plástico, vamos a tirar los PET con el vaso de unicel, ¿no? O sea, no vamos a dividir, o generalmente no se hace una división más allá de esa. ¿Cuándo se hace? Bueno, primero, los plásticos, lógicamente pues, los hay mucho. Un plástico lo conoce mucho la gente como la palabra, pero en realidad su nombre es un polímero. Un polímero tiene una particularidad, es que tú lo puedes fabricar a voluntad en forma, color, dureza, tamaño, es decir, es el único elemento que tú puedes crear a voluntad. Somos unos dioses, los humanos, en lo que respecta a los polímeros. Si lo tomas con ese entendido, podemos ver que, por ejemplo, el unicel o este expandido puede regresar a su forma original. Es decir, son como palomitas de maíz. Afortunadamente todavía se produce, muchos dicen que lo quieren quitar y yo creo que es un excelente plástico. A mí me parece muy bueno, porque ese es precisamente el que le da los aromáticos a los combustibles por ese proceso. Entonces, ese es solamente por hablar de uno, pero te puedo decir que plásticos hay en el ambiente, todos los que quieras y un poquito más. Desgraciadamente hemos sido tan dependientes de los plásticos que hay mucho. Y el problema no va a ser el insumo, el problema va a ser qué tanta capacidad pudieran tener los gobiernos en instalar de veras unas refinerías que procesaran los plásticos. Porque te puedo hacer otra mención. Hay unas islas nuevas que tenemos en el Pacífico Norte, de unas natas de plástico que se están formando y que ya son visibles y las puedes geolocalizar, donde los plásticos que nosotros estamos tirando ahorita van a dar al mar y luego se están juntando ahí. Nadie está haciendo nada. ¿Verdad? Y si solamente fuéramos ahí, ya tendríamos todo el material que necesitáramos para esto. Claro, entonces parte de tu proyecto implica que tú vas a ir por esos plásticos. No.
O sea, ¿cómo vas a hacerte llegar a esos plásticos? Porque hay muchas empresas que se dedican a recolectar cartón, vidrio, metales, plásticos, y ellos pueden surtir perfectamente el tipo de refinería que estoy proyectando. Ahora bien, yo no tengo la solución para todos los plásticos del mundo, eso es imposible, yo no lo veré, claro. No lo verán, supongo, ni siquiera mis nietos. Yo estoy proponiendo una microrefinería para que con los plásticos que están en el tiradero municipal se puedan surtir los vehículos de emergencia, nada más. Es decir, ambulancias, patrullas, camiones de bomberos y en su momento pues, los mismos camiones que recolectan la basura. Es decir, es una de las soluciones. ¿Qué podría ser la otra solución? Bueno, pues simple y sencillo, no hagamos más rico al señor que hace los plásticos de unicel. No soy yo, por cierto. Y en su momento puedes hacer charolas con hojas de lechuga. ¿Por qué no lo hacen? Alguien lo podría hacer y acabo con uno de los plásticos de un día para otro. Bueno, ahora, comentábamos hace un rato sobre el octanaje de la gasolina que estás proponiendo, que es de 79. Normalmente, la regulación para el octanaje de las gasolinas va de 84, lo mencionabas también, a 96. Actualmente la Magna, que vende Pemex, tiene 87 octanos y 92 la Premium. En este sentido, quiero que nos platiques un poco de qué manera puede ser más benéfica una gasolina de 79 octanos cuando se sabe que el proceso de combustión en el motor genera, digamos, mayor contaminación que una que tiene mayor octanaje. Bueno, entendámoslo así, una gasolina como tal, para que lleve su nombre gasolina, tiene que cumplir con cierto parámetro. Si se pasa, sigue siendo una gasolina, pero esto no necesariamente quiere decir que una gasolina de 120 octanos, como lo ha logrado la UNAM con el mismo proceso que yo hago, sea una buena gasolina. Eso no es cierto. También contamina, y mucho. Ahora bien, ¿yo qué propongo? Primero, el combustible que yo saque no lo puedo vender. El 27 y 28 Constitucional de México dice textual que el único facultado para procesar un crudo es Pemex. Y cuando pirolizas plástico, químicamente hablando es lo mismo, pero no tenemos el marco legal para hacerlo. Entonces, cuando yo propongo la microrefinería, yo no me puedo poner en la banqueta a vender gasolina hecha por mí. Eso no lo podría hacer, supongo, dentro de 2 años. Ya lo podamos hacer, ojalá fuese menos, pero yo lo que propongo es esto. Las leyes nuevas de regulación de los energéticos, muy bien pensadas, por cierto, que es algo que debimos de haber tenido hace 30 años, dictan en lo general o el exprimido, el zumo de todo esto, lo voy a explicar para que todos nos entiendan. Pemex te va a poner la mitad del vaso y la otra mitad tráela de donde gustes. De un país en conflicto, de un proceso como el mío, si lo sacaste del agua, qué bueno por ti, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Pemex te vende la mitad y tú vendes la otra mitad. ¿De dónde lo sacaste? Eso a Pemex no le interesa. Pero tomaba bien que existiera un precio máximo y un precio mínimo. Esto estuvo muy bien pensado, porque si tú fueses la dueña de un país y te pones a uniformar a todos tus muchachos para que le quites el petróleo a un país y luego te lo traigas a México, te harías multimillonario. Entonces el gobierno mexicano pensó muy bien esto y por más barata que la traigas, lo tienes que dar a un precio mínimo y luego ya te los ganarás con servicio, con facturaciones, con que te regalen el café. Yo desconozco. Entonces, yo no puedo vender un combustible. Yo tengo que ir a entregarlo a donde sea que se está surtiendo, por ejemplo, la patrulla, en este caso, ¿verdad? Y abonarle a lo que ya le está surtiendo Pemex para que luego llegue a esa patrulla y te dé el servicio de vigilancia. Es decir, yo
yo no puedo venderte un combustible. Y la otra, mejoraríamos la calidad porque al ser una gasolina con el octanaje dentro del rango, ¿verdad? Ni estoy en competencia, ni estoy en detrimento, ni tampoco soy su competencia. Es decir, yo nada más estoy ayudándole a la paraestatal en el mejor de los escenarios. Pero también podría ser que ni siquiera logremos eso, porque llevamos juntados 140,000 pesos de 18 millones que yo proyecté en su momento. Ahora, ¿por qué crees que, bueno, no sé si ha sido ya Pemex, ¿no? O sea, pero ¿por qué crees que el gobierno no se ha interesado por ese proyecto? Sí, tiene estas ventajas. Bueno, no es con Pemex. Pemex es es una paraestatal que produce combustibles, pero con quien yo debo tener y tengo los acercamientos es con el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Energía y la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Con esos tres. Con Pemex no. ¿Por qué crees que no te han apoyado? Es decir, ¿por qué crees que todavía no tienes esos 18 millones? ¿Qué es lo que sí han apoyado. ¿Económicamente? No. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo te hace pruebas físico-químicas de los productos que tú les lleves a analizar. La Secretaría de Energía no es el marco o la dependencia que apoya proyectos de este tipo, y en su momento te tengo que decir que sí existen más que 20, o sea, muchísimas personas. En México hay gente que tiene mucho dinero, que apoyan el proyecto, pero quieren ver saldado lo legal antes de ellos invertir su dinero. Es solo cuestión de tiempo. Esperemos que sea cuestión de voluntad política y alguien lo tome bien, tomarlo a bandera y quitarle todas las trabas que tiene legalmente este asunto de que un particular pueda producir combustible. Es decir, si tuviese sacado otro proceso, no lo puedes hacer tampoco, porque no estás